Pero bien, bueno, un poquito la idea, el otro día Gonzalo, la verdad que fue eh, muy, básicamente les dio de vuelta todo el teórico, ¿sí? La idea de esta clase es repasar y hacer hincapié, no vamos a tocar todos los temas de los teóricos, pero sí vamos a tocar lo que me parece que son los temas más importantes que ustedes tienen que saber y comprender para después eh, resolver algunos ejercicios. Hoy, en la actividad grupal de hoy, es como un compendio de todo lo que sería registro extracelular, donde van a tocar desde cómo es el registro celular con una sola fibra, cómo se modifica ese registro celular, hasta con ejercicios de vectocardiograma, por ejemplo. Así que bueno, entonces un poco la idea es repasar eso, ¿sí? Pero ya van a ver que se entiende todo. Me dicen si están todos viendo la presentación, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Se ve, sí. Sí. Entonces, vamos a arrancar. A ver, voy a minimizar esto. Entonces, bien grande. En biofísica iniciamos el estudio de la actividad eléctrica del músculo cardíaco con la clase que les dio Gonzalo el otro día, o con el teórico, ¿no? Donde en esa clase nosotros abordamos todo lo que son los registros intracelulares. Y ahí, la otra cosa que abordamos fueron los dos tipos de potenciales de acción que presenta el músculo cardíaco, que era el músculo cardíaco específico o de conducción y el inespecífico, donde básicamente estudiamos las propiedades del músculo ventricular. Una vez que estudiamos eso, pasamos a ver algunas nociones de lo que es la regulación neuromolar, de la actividad cardíaca, y vieron algunos ejemplos de arritmias que se pueden producir. Si yo muevo el mouse, ¿ustedes lo ven? Sí, se ve. Se ve. Sí, vemos. Eso fue en la primera clase. En la segunda clase, en la segunda y tercera clase, digamos, teóricas, nosotros ahí abordamos lo que son los registros extracelulares de la actividad cardíaca. En esas clases nosotros, cuando observamos el proceso desde fuera de la célula, vimos que podíamos utilizar como modelo para el análisis de ese fenómeno el modelo del dipolo. Lo estudiamos primero para el caso de una sola célula y después lo extrapolamos a un conjunto de células. Una vez que hicimos eso, pasamos a estudiar desde dónde hacemos los registros de la actividad eléctrica cardíaca, y ahí llegamos a que los registros extracelulares deben ser estandarizados, que existe una forma un lugar donde se colocan los electrodos, y bueno, y ahí fue donde estudiamos el triángulo de Einthoven y las distintas derivaciones bipolares y las unipolares. Y después lo que hicimos fue elaborar un trazado electrocardiográfico utilizando esa teoría de Einthoven. Entonces, esto es lo que vamos a repasar el día de hoy. Bueno, acá. Cuando nosotros hacemos un registro intracelular, acá tenemos, vamos a suponer que es una fibra miocárdica, ¿sí? Que se encuentra en reposo. Como ustedes ya saben, cuando la célula se encuentra en reposo, el interior es negativo con respecto al exterior. Entonces, acá yo tengo mi voltímetro, acá tengo mi electrodo de registro. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué voy a registrar acá en este caso? Potencial de acción.
Intracelularmente, el voltaje de membrana en reposo. Muy bien, el potencial de membrana en reposo, porque como podemos ver, la célula se encuentra uniformemente polarizada adentro y afuera, es decir, la célula se encuentra en reposo porque está negativa adentro y positiva afuera. Entonces, lo que yo voy a estar midiendo en esa condición es un valor de voltaje, que en este caso obviamente es negativo, y va a ser el valor del potencial de membrana en reposo. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un sector de esa fibra donde se produce un potencial de acción? Es decir, hay una inversión de cargas y el interior se vuelve positivo con respecto al exterior. Ahora, ese potencial de membrana que estoy midiendo se va volviendo cada vez menos negativo. Y entonces acá, ¿qué es lo que estaría registrando? Una despolarización. La despolarización. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo veo el proceso desde el lado extracelular, tengo mi electrodo de registro acá, fuera de la célula, mi electrodo explorador, el de referencia está lejos, ¿sí? Tengo una superficie uniformemente polarizada, y veo solo cargas positivas. ¿Qué es lo que estoy midiendo en mi voltímetro? No te mide nada porque está todo igual. No, tipo, no hay Muy diferencia. bien. No mido nada, voy a ver, voy a registrar 0 milivoltios porque la superficie se encuentra uniformemente polarizada. Pero ¿qué ocurre cuando se genera un potencial de acción? Que avanza en el sentido de la flecha roja, ¿sí? Se invierte la polaridad. Muy bien, se invierte la polaridad. Pero ahora yo sí voy a ver una diferencia de cargas, ¿sí? Y eso lo comienzo, como ven acá, a registrar en mi voltímetro. ¿Y qué pasa a medida que ese frente de onda se acerca a mi electrodo de registro? Cada Voy vez para atrás. mayor. Voy Aumenta la registrando. diferencia. Ahí va, arrancamos acá. Fíjense en el valor que tenía acá de potencial. Y a medida que se va acercando, el valor de potencial que voy registrando va siendo cada vez mayor. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, ay, perdón, yo cuando mido, registro la actividad eléctrica desde el medio extracelular, ¿sí? Lo que estoy registrando, vieron que acá se invierte la carga. Entonces, el frente de onda, yo lo puedo ejemplificar o resumir, como lo quieran decir, como un sistema conformado por una carga positiva y una carga negativa, que avanza con la carga positiva en el sentido de la depolarización. ¿Y cómo le llamábamos a ese sistema conformado por una carga positiva y una carga negativa? El Dipolo. El modelo del dipolo. El dipolo. De acá es de donde surge el análisis del modelo del dipolo en los registros extracelulares. Nosotros asumimos que el frente de onda, porque para acá va a estar todo todavía en reposo, y para acá supongamos que ya se repolarizó. Entonces, en el sector donde se está despolarizando, ¿sí? Asumimos, lo esquematizamos con un dipolo avanzando con su carga positiva en el sentido de la despolarización. Entonces, ahora vamos a ver qué características tiene el dipolo, o vamos a repasar qué características tiene el dipolo que me generan este cambio en el potencial extracelular. Entonces, como ustedes ya saben, un dipolo está conformado por una carga positiva y una carga negativa,
que atraviesan las dos cargas. Existe un centro del dipolo, que es el punto medio entre las dos cargas, y eso me determina la existencia de un semieje positivo desde el centro del dipolo hacia la carga positiva, y un semieje negativo desde el centro del dipolo hacia la carga negativa. Este dipolo está caracterizado, o se lo puede representar, se lo puede caracterizar con una magnitud vectorial. ¿Cómo se llamaba esa magnitud vectorial? El momento dipolo. El momento dipolar. Muy bien. Este momento dipolar es un vector, ¿sí?, que parte desde el centro del dipolo y coincide con el eje y tiene la dirección, el sentido de hacia la carga positiva. Sí, Melanie, ¿qué querías preguntar? Profe, una consulta. ¿El momento dipolar es lo mismo que el momento dipolar instantáneo? No, ya vamos a llegar a eso. Ok, perfecto. Este momento dipolar lo representamos con la letra mu, ¿sí? Van a ver que en algunos lados lo llaman momento dipolar elemental. Y es el que está asociado, imaginemos que es el que está asociado con una sola fibra, ¿sí? Ese momento dipolar se lo puede calcular su módulo, ¿sí?, como el producto del valor absoluto de una de las cargas por la distancia que la separa. Recordar esto. Es decir, que si por alguna razón la distancia que separa las cargas aumenta, ¿qué le va a pasar al valor del momento dipolar? Va a aumentar. Aumentar Va a también. aumentar. Muy bien. Entonces, y lo mismo si por alguna razón aumentara el número de cargas, ¿sí? También el valor absoluto del momento dipolar va a aumentar. Claro, es Entonces, directamente proporcional al valor absoluto de la carga o a la distancia que separa las cargas. exactamente, es eso. Entonces, ese potencial, ese dipolo se manifiesta en un medio generando un potencial. Ese potencial que nosotros medimos hoy, cuando vimos el ejemplo de la fibra, es generado por ese dipolo. Entonces, a medida que el dipolo se acercaba al electrodo de registro, nosotros veíamos que en ese caso el potencial de membrana iba aumentando. Es decir, que ese dipolo se manifiesta en el medio generando un cambio de potencial y ese potencial generado por el dipolo va a depender de básicamente tres variables. Si yo me paro acá para medir el potencial generado por este dipolo que tengo acá, ese potencial va a depender de R, que ¿qué es R? Es la distancia que hay entre el punto donde yo mido el potencial y el centro del dipolo. Va a depender del valor del momento dipolar, que en el caso de que no se modifique ni la distancia ni del valor de la carga, debería ser el mismo. Si estamos parados en la misma posición, y va a depender del ángulo que forman el semieje positivo con la recta que une el centro del dipolo con mi punto de registro. Si yo, manteniendo mu y el ángulo phi constantes, yo me acerco o me alejo del dipolo, puedo estudiar la dependencia que tiene el potencial generado del dipolo con R. Y eso me da esta relación, ¿sí? Me dice que el potencial es inversamente proporcional al cuadrado de R. Es decir, que si yo lo grafico, potencial en función de R, eso me va a dar una relación hiperbólica. Esta A que tengo representada acá es una constante, ¿sí? Es decir, que el potencial es inversamente proporcional al cuadrado de R.
¿Sí, Fernanda? Profe, una pregunta para aclarar algo que me había quedado nada más. Como R está al cuadrado, si yo aumento R, el potencial me va a bajar a mí 4 veces, ¿verdad? Como R está al cuadrado, Sí, ahí va. pero te va a bajar, ¿cómo hago acá? Para O poquito. sea, al estar dividiendo al cuadrado, si yo modifico ese valor, el resultado se va a modificar en proporción de 4, como quien dice, ¿no? Tipo, Sí, sí, bien. para que te, déjame ver dónde te lo puedo mostrar. ¿Ustedes siguen viendo? ¿Ven algo? La Veo. presentación nomás. La presentación. Bien. Esperen un poquito que ya. eh, Che, perdón. ¿Dónde tengo eso? Electrocardiograma uno, electrocardiograma parte uno. Acá está. Ya lo muestro. Entonces tengo que. Dejo de compartir eso y les comparto esto otro. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí, se Sí, ve. sí. Esto es potencial en función de R, ¿sí? A medida que me voy alejando del centro del dipolo, el potencial primero cae bruscamente, ¿sí? Para después caer, tender asintóticamente hacia el valor mínimo. Esto lo que me dice es que es una relación hiperbólica entre el potencial, es como una rama de hipérbola, ¿sí? Entre el potencial y R. Esa es la relación que tienen R con el potencial. Esperen que volvemos a la otra. Entonces, estábamos acá. Ahora, si yo estoy parado en este punto acá, ¿no? Y quiero ver cómo depende el potencial generado por el momento dipolar. ¿Qué les parece? ¿Qué maniobra podría hacer para aumentar el momento dipolar? Disminuir R. No. ¿Se acuerdan a qué era igual el momento dipolar? Alejar, o sea, una carga del centro del dipolo. A ver, viene por ahí. ¿Se acuerdan que el momento dipolar era igual al valor al producto del valor absoluto de una de las cargas por la distancia que la separa? Entonces, si yo separo la distancia que separa las cargas, estoy aumentando el valor de mu. ¿Sí? Esa sería una forma. Y la otra sería aumentar el valor de la carga. Pero con la distancia, eso se relaciona, lo pueden ver mejor. Si yo separo, o sea, aumento el brazo del dipolo, aumento D, los voy separando, mu va a ir aumentando. Entonces, si yo grafico, por ejemplo, el potencial generado por el dipolo en función de la distancia que separa las cargas, lo cual sería proporcional a mu, yo voy a ver que existe una relación lineal entre el potencial y el momento dipolar. ¿Sí? Son directamente, el potencial es directamente proporcional al valor de mu. Es una recta la gráfica. Y por último me queda el ángulo phi. Si yo me paro a una distancia r constante, no modifico la distancia que separa las cargas y voy girando alrededor del dipolo,
yo voy a ver qué potencial va a ir cambiando. Y ese potencial va a pasar una cosa. Cuando yo me enfrente a la carga positiva, ese valor va a tener un valor máximo positivo. Y cuando me mide el potencial a la misma distancia, pero enfrentándome a la carga negativa, el valor del potencial que voy a registrar va a tener el mismo valor absoluto que tenía acá, pero en este caso, ¿cómo va a ser? Negativo. Negativo. Exactamente. Entonces, si yo paso de estar negativo acá a positivo acá, en algún momento mi potencial se hace cero. ¿Y dónde se va a hacer cero? En el En el ángulo centro. recto. En el- Cuando esté en ángulo recto muy bien con el eje del dipolo. Entonces, eso me determina que exista una relación entre el potencial y el coseno de este ángulo. Porque el máximo valor, los valores se obtienen a 0 y a 180, y a 90 y 270 se hace 0, porque coseno de 90 y de 270, ¿cuánto es? 0. Cero. Entonces el potencial se me anula, se me hace 0. Perfecto. Es decir, que lo que nosotros hicimos acá fue estudiar cómo depende el potencial generado por el dipolo con estas tres variables. Y obtuvimos tres ecuaciones. Entonces, una cosa que podemos hacer es agrupar esas tres ecuaciones en una única ecuación. Y esta es la ecuación que me dice, que me junta esas tres variables. Yo puedo agrupar todas las constantes en una constante sola, y me va a quedar que el potencial generado por el dipolo va a ser igual acá, a esa constante, por mu, por coseno de phi sobre r cuadrado. Vieron que sigue siendo el potencial inversamente proporcional al cuadrado de r, como lo vemos acá. Sigue siendo directamente proporcional a mu, como lo obtuvimos acá. Y sigue siendo directamente proporcional al coseno de phi, como lo tenemos acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Es decir, que el potencial generado por el dipolo va a depender de todas estas variables. Entonces, nosotros, como cuando vimos el ejemplo de hoy de el frente de depolarización, que a medida que se iba acercando a nuestro electrodo de registro se iba modificando, es porque entran en juego todas estas variables, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros tenemos esto que tenemos acá, es nuestro electrodo de registro. Y a un tiempo inicial, llamémosle 0, la célula se encuentra completamente repolarizada, en reposo. En reposo se encuentra. ¿Qué potencial voy a medir extracelularmente? 0. Pero a medida que tengo un potencial que avanza por esa fibra de acá para acá, ¿qué les parece? ¿Qué valor de potencial va a medir mi electrodo de registro acá? Positiva. A ver, bien, bueno. ¿Y por qué te parece que va a ser positivo? Se invierten las cargas y empieza a despolarizar. Una cosa, este dipolo que nosotros estamos viendo no está dentro de la célula, ¿no? O sea, esto va por afuera de la célula. Por eso nosotros lo medimos con nuestro electrodo extracelular, porque a veces nos confundimos con esta imagen. ¿Sí? Pero ahí no se ha Eh, movido el dipolo. O sea, no ha bueno, metido cargas positivas adentro todavía. no, claro, justamente es eso lo que estoy diciendo. Es que esto está pasando afuera, ¿no? Entonces,
Pero acá se estableció el dipolo, o sea, y el electrodo está mirando la carga positiva. Entonces acá lo que vemos es una deflexión positiva. Pero ese dipolo continúa avanzando, ¿sí? Y en un momento ese dipolo, el centro, pasó enfrente al electrodo de registro. ¿Cómo fue el potencial en ese momento? Cero porque está, o sea, no queda como en el mismo eje. Excelente. En ese momento se hizo cero. Y enseguidita que pasó para el otro lado, ¿qué Se hizo empezó a negativo. ver? Exactamente, mi electrodo empezó a ver la carga negativa. Entonces ahí va a empezar a ver una carga negativa. Es decir, que se hace cero y acá enseguidita empieza a hacerse un poquito negativo porque empieza a ver la carga negativa. Después, esto sigue avanzando y a este tiempo, ¿qué electrodo, qué carga va a seguir viendo el electrodo? Negativo. La carga negativa. Entonces, el potencial se sigue haciendo negativo hasta que llega un momento en que si esto está completamente despolarizado, la superficie vuelve a estar uniformemente polarizada y no va a medir nada, ¿sí? Y se hace cero. Es decir, que lo que hay que tener en cuenta acá es no solamente la carga que está viendo, sino también las relaciones de distancia que tienen con el dipolo con el electrodo de registro, porque ahí entran a jugar todas las variables. Pero vieron que este análisis en una sola fibra es bastante sencillo. El problema es que nosotros en el corazón no tenemos una sola fibra. Tenemos un conjunto de fibras. Entonces, en un instante del ciclo cardíaco, nosotros vamos a ver que existe un frente de onda que, a diferencia de que veíamos recién, no es un frente de onda plano, ¿sí? Y no está compuesto por una sola fibra, sino que está compuesto por múltiples fibras. Entonces, este frente de onda es un frente de onda que es curvo, y nosotros podemos asumir que cada una de estas partes del frente de onda está compuesto por una fibra con un frente de onda plano. Y asociado a ese frente de onda, nosotros vamos a tener, viéndolo obviamente desde el lado extracelular, lo podemos esquematizar con un dipolo que avanza con su carga positiva en el sentido de la depolarización. Y asociado a cada uno de estos dipolos, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué magnitud vectorial vamos a tener asociada a cada uno de estos dipolos? Momento dipolar. Exactamente, vamos a tener asociado un momento dipolar. Entonces, una cosa que podemos hacer en este instante del ciclo cardíaco es buscar un vector que me dé dirección y sentido de todo el proceso. Y acá es lo que preguntó la compañera hoy al principio de la clase. La sumatoria de todos estos momentos dipolares elementales, de todos los mu, me va a dar un vector que se denomina momento dipolar instantáneo. ¿Sí? La sumatoria de todos los mu chiquitos me da el momento dipolar instantáneo. Es decir, que esto que yo tengo representado acá, lo puedo representar con un vector que es la suma de todos los otros. ¿Sí? Este es el momento dipolar instantáneo. Como vimos, en la masa miocárdica el frente de onda no es plano. Y en cada instante del ciclo cardíaco vamos a tener un vector representativo de la actividad cardíaca para ese instante. Cuando yo digo que esto ocurre instante a instante, eso quiere decir que en un determinado tiempo mi momento dipolar instantáneo va a tener un módulo que va a depender de la cantidad de fibras que se están depolarizando y va a depender hacia dónde se estén
hacia dónde se dirija ese frente de onda. En este caso, que el frente tiene este sentido y es un frente, digamos, pequeño, el momento dipolar instantáneo apunta para acá. En un instante posterior, ese frente de onda se modificó, se despolarizaron más células y modificó su sentido. Entonces, mi momento dipolar instantáneo ya cambió su orientación. Es decir, que en cada instante del ciclo cardíaco, el módulo y la dirección se van modificando. Eso es muy importante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos hoy. Tenemos nuestro frente de onda. Acá está representado nuestro momento dipolar instantáneo. Y asociado a este momento dipolar instantáneo, obviamente que va a haber un dipolo equivalente. Es decir, que si nosotros nos paramos en alguna posición, ese dipolo equivalente representado por con este momento dipolar instantáneo se va a manifestar en este punto generando un potencial. Es decir, que yo podría registrar la actividad cardíaca de este dipolo asociado a este momento dipolar instantáneo en un punto cualquiera. Pero si yo me paro en este otro punto, ¿a ustedes les parece que yo voy a registrar el mismo valor de potencial? No. Muy bien, no. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para la realización de los registros extracelulares de la actividad cardíaca? Es que los puntos de registro están estandarizados, ¿sí? Es decir, el lugar donde se colocan los electrodos está determinado y la posición de estos electrodos, ¿qué es lo que me va a determinar? El origen de lo que conocemos como derivaciones electrocardiográficas, ¿sí? Es decir, que la posición de esos electrodos me va a determinar que yo pueda registrar la actividad del corazón en el plano frontal o en el plano horizontal o transversal. Para registrar la actividad del corazón en el plano frontal, yo voy a tener lo que se conocen como derivaciones bipolares o dipolares o clásicas de Einthoven, que son D1, D2 y D3, y las derivaciones unipolares, que puede haber de dos tipos, como vamos a ver, que son las comunes y las aumentadas. Y después tenemos las derivaciones unipolares precordiales, que son las que registran la actividad del corazón en el plano transversal. Entonces, plano frontal. Nosotros asumimos que el cuerpo está compuesto por un material homogéneamente conductor. Entonces, si yo coloco un electrodo de registro en el brazo derecho, otro en el brazo izquierdo y otro en la pierna izquierda, eso equivaldría a que los registros sean en el pubis y en los hombros, derecho e izquierdo. Eso me determina un triángulo equilátero, que ustedes ya lo conocen, que se denominó el triángulo de Einthoven, y la posición de los electrodos de esta forma, ¿sí? Determina lo que son las derivaciones clásicas de Einthoven, que son B1 o D1, B2 y B3. Cada uno de estos electrodos de registro mide la diferencia entre dos de los vértices del triángulo. Entonces, en la derivación D1, una cosa que es importante recordar es la polaridad, es decir, quién es positivo con respecto a quién. Recuerden que F es positivo tanto para L como para R, y que R es negativa tanto para F como para L. Y eso me determina que L sea negativa para F y positiva para R.
Entonces, el voltaje en D1 va a ser igual al potencial en L menos el potencial en R. Para D2 va a ser igual al potencial en F menos el potencial en R. Y para D3 va a ser el potencial en F menos el potencial en L. Entonces, ¿qué potencial voy a medir en cada uno de estos electrodos? Voy a medir el potencial generado por ese momento dipolar instantáneo en cada instante del ciclo cardíaco. ¿Sí? Asumimos que el corazón se encuentra en el centro del triángulo y los vectores, el punto de aplicación de los vectores es el centro del triángulo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en el análisis, que vamos a hacer es aplicar la fórmula con la cual nosotros calculábamos el potencial generado por el dipolo en cada uno de estos puntos. ¿Sí? Es decir, que cada uno de estos electrodos, F, L y R, pasan a ser el punto P con el que nosotros registrábamos el potencial en el dipolo. Entonces, tengo mi momento dipolar instantáneo y quiero ver cómo es el potencial para D1. Entonces yo sé que el potencial del D1 es BL menos BR. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar esta ecuación tanto para BL como para BR. Y es lo que me queda acá. Me queda que para D1, ¿sí? El potencial en BL va a ser igual acá por el momento dipolar instantáneo por coseno del ángulo de φ en L, es decir, esta pasa a ser mi recta R y mi ángulo φ en L va a ser este que tengo acá. Sobre R cuadrado, que es esta distancia al cuadrado. Hago lo mismo para R, el potencial medido acá va a ser igual a K por mu por coseno del ángulo φ en R, que va a ser este que tenemos acá, sobre R cuadrado, que es esta distancia. Si ustedes se fijan, esta distancia y esta distancia son iguales, porque es un triángulo equilátero. Y el momento dipolar instantáneo es el mismo, solo que uno lo veo de acá y otro lo veo de acá. Y la constante va a ser la misma en ambos casos. Entonces, puedo sacar eso de factor común y acá me queda que el potencial en D1 va a ser acá, por el momento dipolar instantáneo, sobre R cuadrado, por la resta de estos cosenos de φ en L y φ en R. Esa resta de cosenos es igual a raíz de 3 por coseno de alfa. Coseno de alfa, alfa es un ángulo nuevo que nos aparece ahora, que es el ángulo que forman el momento dipolar, que sigue teniendo la misma dirección y sentido de hoy que estábamos viendo, con la paralela a la recta que estamos estudiando, a la recta de derivación que estamos estudiando, que es D1. Este pasa a ser alfa. Entonces, si seguimos con nuestro análisis, nosotros sustituimos acá, donde estaba la resta de cosenos, ponemos esto, que es raíz de 3 por coseno de alfa. Y acá me va a quedar una cosa. Lo que me va a quedar es que voy a tener el momento dipolar instantáneo multiplicado, es decir, el vector momento dipolar instantáneo multiplicado por K por raíz de 3 sobre R cuadrado. Es decir, que yo tengo un vector que va a tener la misma dirección y sentido que tenía hoy, pero su módulo se va a modificar porque lo estoy multiplicando por esto y dividiendo por esto. Entonces, este vector momento dipolar instantáneo pasa a llamarse ahora, en esta condición, eje eléctrico instantáneo. Acá es donde surge eléctrico instantáneo. Y acá surge una cosa que es muy importante. Llegamos a la conclusión de que el potencial en la derivación de 1 va a ser igual al vector eje eléctrico instantáneo por coseno del ángulo alfa. Entonces, si nosotros nos fijamos,
Bueno, ahora M pasó a llamarse eje eléctrico instantáneo. Tenemos la paralela a D1 ¿no? Que pasa por el centro del triángulo. Si yo proyecto el eje eléctrico instantáneo a esa paralela, se forma un triángulo, ¿no? Rectángulo con el ángulo de 90 acá. Y fíjense, yo sé que el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y fíjense cuál es el cateto adyacente. Es la proyección del eje eléctrico instantáneo. Y la hipotenusa es el eje eléctrico instantáneo. Entonces, coseno de este ángulo va a ser igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo sobre el eje eléctrico instantáneo. Si yo despejo y paso esto que está dividiendo, pasa multiplicando para acá, me queda que el producto del eje eléctrico instantáneo por el coseno del ángulo alfa es igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo. Esto es un resultado fundamental porque esto es la base de la teoría que nosotros utilizamos para obtener el trazado electrocardiográfico en el tráctico de triángulo de Einthoven, proyectando el eje instantáneo. Es decir, que si yo tengo el eje eléctrico instantáneo y proyecto ese eje en la derivación que quiero, en la derivación bipolar, empezamos por las bipolares, obtengo el voltaje en dicha derivación. Es decir, que en un instante del ciclo cardíaco, yo proyecto mi eje eléctrico instantáneo en D1, obviamente que le doy una escala apropiada de voltajes a la derivación, y ahí obtengo un valor de voltaje para ese momento. Después, como ustedes vieron, ese eje se va modificando, y cuando proyecto voy a tener otro valor. Y así puedo ir construyendo un trazado de voltaje en función del tiempo, en función de las distintas proyecciones del eje eléctrico instantáneo. Lo vamos a hacer ahora más adelante. Lo importante es que recuerden esto. Y esto se aplica también para D2, ¿sí? Esta es D2 y esta es la paralela D2, ¿sí? Yo puedo proyectar el eje eléctrico instantáneo y ahí obtener el valor del voltaje en esa derivación. Y también lo puedo hacer para D3. Por razones prácticas, nosotros en el práctico proyectamos directamente acá, que es donde teníamos la escala, pero en la teoría se hace en la recta que pasa por el centro, por la paralela a la derivación que pasa por el centro del triángulo. Entonces, resumiendo, el voltaje medido en una derivación bipolar va a ser igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo en dicha derivación. Y eso pasa para todas las derivaciones bipolares. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí. Sí, Ah, Sí, perdón. sí, sí. sí, ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, decime. El tema de las derivaciones las derivaciones en general, ¿cómo se relacionaba con el tema del momento bipolar instantáneo? No lo entendí eso. Las derivaciones ¿Escuchás? se forman por la posición de los Diferencia de electrones, voltaje. ¿sí? Las derivaciones bipolares constituyen lo que decíamos hoy. Nosotros colocábamos electrodos en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, y eso equivalía a que los electrodos estuvieran en los hombros y en el pubis, ¿sí? Esta posición, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la diferencia de potencial en los lados, en los vértices del triángulo, me definía las derivaciones bipolares o clásicas de Einthoven, que son las primeras que estamos viendo, ¿sí? Y la relación que tienen, o sea, esto está fijo, esto no cambia. Lo que va a cambiar es el vector representativo de la actividad del corazón.
No sé si esa era tu pregunta. Y el vector del corazón representaría el momento dipolar, digamos, Bueno, esa el análisis relación. lo comenzamos con el momento dipolar, instantáneo, Ahí ¿sí? va. Que era el momento, que era el vector que representaba a un conjunto de fibras en ese instante del corazón, ¿sí? Que a partir de nuestro análisis llegamos a la conclusión de que ese vector eje eléctrico instantáneo se transforma, manteniendo su dirección y sentido, en un vector que se denomina eje eléctrico instantáneo. Y que para este caso llegamos a la conclusión de que la proyección del eje eléctrico instantáneo en las derivaciones bipolares permite obtener el valor de voltaje en esa derivación. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Estamos en las bipolares todavía. Y llegamos a esta conclusión. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos a las unipolares? En las unipolares, ahora no se toman los potenciales, las diferencias entre los vértices del triángulo, sino que, como dice ahí, hay un solo electrodo activo, que es uno de los electrodos ubicados en los vértices del triángulo, y se toman entre uno de los vértices del triángulo y un electrodo de referencia que se denomina central de Wilson o terminal de Wilson, la cual tiene un valor constante de potencial y que va a valer 0. Entonces, nosotros podemos hacer el mismo análisis que hicimos recién para las bipolares y tratar de ver si pasa lo mismo con las unipolares. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Pasa lo mismo que con las unipolares? ¿Que con las bipolares? No. No, muy bien. Porque ¿qué ocurre? Ahora, yo, obviamente, el potencial que voy a medir en cada punto va a ser igual a nuestra ecuación, ¿sí? Tengo mi momento dipolar instantáneo, ¿sí? Y lo aplico para BL, para BR y para BF. Ahora, las rectas de derivación, para el caso de las unipolares, son las bisectrices de los ángulos. Este me quedó un poquito corridito, pero es acá. Esta sería BL, esta sería BR y esta sería BF. Ahora, perdón, si yo quisiera hacer el mismo análisis que hicimos recién, es decir, si yo proyecto el eje eléctrico instantáneo, la pregunta es si proyectando el eje eléctrico instantáneo en las derivaciones unipolares comunes, obtengo o no obtengo el valor del potencial que estoy midiendo. Entonces, acá surge una particularidad, y es que yo cuando aplico esta fórmula, lo voy a hacer para una derivación sola, no tengo una resta como tenía hoy, ¿se acuerdan? Para las bipolares, porque acá es esto menos el potencial en la central terminal de Wilson, que es 0. Entonces, en una unipolar común, yo solo aplico la ecuación, vamos a suponer que lo hacemos para BL, ¿sí? El potencial en BL va a ser igual acá, por el momento dipolar instantáneo, por coseno de phi en L, porque es lo que estamos considerando. Vuelvo para atrás. Si estamos considerando BL, sería K por M por coseno del ángulo phi en L, que sería este que tenemos acá. Entonces, si nosotros recordamos, el eje eléctrico instantáneo era igual, lo definimos hace un ratito, K por momento dipolar instantáneo por raíz de 3 sobre R cuadrado. Entonces, si nosotros nos fijamos, yo despejo K por M sobre R cuadrado, ¿y a qué me queda igual? Al eje eléctrico instantáneo
dividido raíz de 3. Raíz de 3 que está multiplicando acá, pasa dividiendo acá. Y fíjense qué interesante. Si yo sustituyo acá arriba, porque acá tengo K por M sobre R cuadrado, que es lo que tengo acá, entonces yo cambio esto y lo pongo de esta forma. ¿Y qué obtengo? Que el voltaje en la unipolar común que estamos considerando, L, es igual al vector eje eléctrico instantáneo por coseno del ángulo φ en la derivación que estamos considerando, pero, ¿qué pasa? Está dividido raíz de 3. Es decir, que si yo hago la proyección en esta condición del eje eléctrico instantáneo para BL, el voltaje va a estar reducido. Es decir, porque estoy dividiendo por raíz de 3. De aquí es que llegamos a la conclusión que el voltaje medido en las unipolares comunes, cuando hacemos la proyección directa del eje eléctrico instantáneo, me da un valor de voltaje reducido, y reducido por este factor de raíz de 3. De acá es de donde sale que el potencial se encuentra reducido. Esta es la demostración. Pero entonces, de acá es de donde sale la teoría de que el voltaje que se mide es menor. Entonces, ¿qué existe para aumentar el voltaje de las derivaciones comunes? Las Unipolares derivaciones comunes. aumentadas. Existe la central de Goldberger que amplifica la señal registrada en las comunes y ahí permite obtener lo que se conoce como las derivaciones aumentadas de los miembros. Ese valor, eso que ustedes van a ver, ya vieron como ABL, ABR y ABF, ¿sí? Ahí el voltaje se encuentra amplificado por un factor de 3 medios, que es aproximadamente igual a raíz de 3, y por eso, en esta condición, el potencial en una derivación unipolar aumentada va a ser igual o aproximadamente igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo en esa derivación, porque en este caso se encuentra aumentado, amplificado. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre una derivada, una derivada aumentada y una común. Resumiendo, el voltaje medido en una derivación bipolar de 1, de 2, de 3, o B1, B2, B3, como quieran llamarle, es la proyección del eje eléctrico instantáneo en dicha derivación. El voltaje medido en una derivación frontal unipolar aumentada, ABL, ABR y ABF, podemos asumir que es igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo en dicha derivación. Y si yo acá le agrego el voltaje medido en una derivación unipolar común, ¿a qué va a ser igual? ¿Puedes Va a repetir, ser por favor? igual a la proyección del eje eléctrico instantáneo en dicha derivación reducida por un factor de raíz de 3. ¿Se acuerdan? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, sí, ¿Me van Sí, siguiendo? estamos procesando, profe. Más o Bueno, menos. Gonzalo en el teórico lo explicó re bien esto, pero Ah, básicamente es esta el hilo, ¿sí? bien. Profe, disculpa la interrupción. Sí. En el libro de las derivaciones de los miembros no habla de 6 nomás. O sea, de las unipolares nos dice solo las aumentadas. Bueno, ¿Qué hacemos? O sea, bueno, ¿qué nos van a no, tomar en pero el parcial, por ejemplo? es sencillo de acordarse, es esto que vimos. O sea, que existen en un electrocardiograma, tenemos las derivaciones bipolares clásicas y después tenemos las tres comunes y las tres aumentadas.
Y Bueno, pero después por le ejemplo, podemos agregar toda, se agregan las otras, pero la explicación las... y todas las cuentas y las cosas que estamos viendo ahora en el libro ni siquiera se mencionan. Bueno, no, porque lo que nosotros estamos haciendo es dándole la base teórica para entender eso. Ah, ok. Claro, nosotros estas demostraciones las hacemos para que vean por qué el voltaje está reducido o el voltaje está aumentado. Pero hay que saber el despeje de todas las ecuaciones y todo eso. No hay que saber el despeje. Lo que sí tenés que recordar es quién es proporcional a qué. Y no es memorizarlo, es simplemente tratar de, si más o menos seguís los pasos, para entender de dónde salen. Hoy en la actividad grupal van a tener unas preguntas tipo examen para entrenarse. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, se nos pasa la hora. Entonces, resumiendo un poquito de lo que dijimos recién, si contamos con un conjunto de vectores ejes eléctricos instantáneos que representan la actividad del corazón en diferentes instantes del ciclo cardíaco, los podemos proyectar en las distintas derivaciones. Y entonces cada uno de esos registros nos permitiría, o sea, con cada una de esas proyecciones nosotros obtendríamos un registro de la actividad extracelular de las células cardíacas en función del tiempo. ¿Y cómo le llamamos a eso? Al registro de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Electrocardiograma. Electrocardiograma. Exactamente. Entonces, bueno, se me trancó algo acá. Ahora, vamos a tratar de algo como lo que hicieron en el práctico, ¿sí? A obtener los valores de voltaje en función del tiempo para la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Entonces, antes de que se inicie la despolarización, ¿sí? Y nos encontramos en reposo, yo voy a medir el voltaje haciendo la proyección del eje eléctrico instantáneo en B1 y en ABF. Entonces, al inicio, antes de que se inicie la actividad, ¿qué valor de voltaje vamos a medir? 0. Cero. 0, muy Cero. bien. Eso es lo que tenemos marcado con estos circulitos rojos. Tanto en B1 como en ABF vamos a tener 0. Eso que está indicado en verde y que parte desde el centro del triángulo es mi eje eléctrico instantáneo, que en este instante tiene esta dirección y sentido. Si yo lo proyecto en D1, ¿qué valor de voltaje me está dando? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Recuerden, para acá se va haciendo cada vez más positivo y para acá se va haciendo cada vez más negativo. Entonces me da un valor de voltaje negativo. Entonces vamos a asumir que ese valor negativo es este que tengo marcado acá. Pero ¿qué pasa? Yo también vamos a ver cómo es en ABF. Entonces ABF es todo esto. Es la línea azul esta. Cuando lo proyecto en ABF, ¿qué valor de potencial me va a dar? Positivo. A ver, No, negativo también. Cero. No es Cero. eléctrico. 0, muy bien, porque está perpendicular Ah, acá, claro. ¿sí? En la unipolar, recuerden, ABF es positivo para acá, cada vez más positivo, y para acá cada vez más negativo. Entonces acá me da 0. Entonces yo lo marqué acá, en este caso. En este otro instante, mi eje eléctrico instantáneo apunta para acá. Tiene esta dirección y este sentido.
Cuando lo proyecto en B1, ¿qué valor de voltaje voy a obtener? Ahora sí, Positivo. 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 Entonces, marcamos un valor positivo. Y cuando lo proyecto en ABF, Positivo Positivo también. también. me va a dar positivo también. Y ahora queda solo un cachito de corazón despolarizándose. Mi eje eléctrico está acá. Mi eje eléctrico instantáneo. Cuando lo proyecto en B1, acá me quedó un poquito torcidito, pero bueno, se entiende. Cuando lo proyecto acá, ¿qué valor de voltaje voy a obtener? Negativo. 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 Y cuando lo proyecto en ABF, ¿qué valor de voltaje voy a obtener? También Negativo también. negativo. Negativo también. ¿Entendieron esto? Profe, a mí me Sí. costó un poquito el de ABF. El B1 lo entendí, Bien. pero ABF me costó. ABF Capaz que es esto que repasar. tenés acá. Sí. ¿Sí? Esta es tu recta de derivación. Esta es la recta a la cual vos vas a proyectar tu eje eléctrico instantáneo. Ok, que ahí sería 0, ¿no? ¿Por qué sería cero? No sería perpendicular. No sé, me tiene un poco mezclado ese ABF. Pará un poquito. Voy a hacer una cosa. eh, ¿Están viendo algo ustedes? No, no. 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 No, profe, no. Por ahora no. Bueno, a ver, volvemos acá. ¿Están viendo ahí? Sí, ahora sí. Sí. Y ahí sí. Este es ABF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién fue que me preguntó Facundo? Es Yo, Ashley. Ashley. Bueno, mira, Sí, esta es ABF. perfecto. Entonces, y este es mi eje eléctrico instantáneo y yo lo tengo que proyectar en ABF. Entonces, lo que yo hago es. Ay, perdón. Ahí. Hago esto. Con la escuadra, la proyección es esto que tengo acá. Ok, ¿Sí? Entonces, esto es cero. El punto donde parten los ahí está. vectores Es 0. Está. es cero. Entonces, Bien. para acá se hace positivo y para acá se hace negativo. Entonces, en este caso, la proyección te cae dentro de donde están los voltajes positivos o negativos. Positivos. Exactamente. Ok. Positivo, positivo Claro, para eso me ABF, ¿no? refería de 0, Estamos pero viendo no solo sabía explicar. ABF. Solo Ta. ABF. Pará. Bien. Volvemos a esta. No sé qué dice. Esperen que lo hago de vuelta. Esta es ABF, ¿verdad? Y este es mi eje eléctrico instantáneo. Esperen que lo voy para que se pueda ver. Si lo voy a proyectar en ABF ahora, ¿qué valor de voltaje me va a dar en ABF? Ahí cambió el vector, ¿no? O sea, Claro, para claro. ABF. Estamos Ok. proyectando el vector que se va modificando. En este caso, ¿cuánto va a valer la proyección en ABF? Negativo. Ujú. 0. Positivo, ¿no? Cero, Cero, Boris. cero. Fíjense, el Ah, vector está perpendicular a Al eje. ABF. perfecto. Ahora sí. Ay, o sea que cuando muevo una cosa, muevo 3 millones. ¿Se entendió eso? Claro, Es porque siempre importante. Sí. perpendicular es en 0. Ya si cambia un Exactamente. poquito a la izquierda o a la derecha sería
negativo o positivo. Creo que Claro. solo negativo, pero En este caso se hace positivo. Siempre estamos positivo. hablando de ABF. Acá se hace positivo. Y en Bien. este otro caso, Ahí negativo, Eh, creo. No, disculpa, profesor. Yo en lo personal no entiendo bien cómo hacer para poder con la escuadra, ni en la derivación de uno ni en la AF, ¿no? Como que no me norteo bien con eso. acá proyecto y lo que me queda acá en azul es la proyección. En este caso, en ABF, ¿cómo va a ser? 0. Voltaje. Negativo. Negativo, porque la proyección del vector cae del lado de los negativos. Perfecto. Yo no entiendo dónde colocas la escuadra. Y la escuadra depende de la derivación en la que vos estés trabajando. Profe, ¿no sería negativo para B1 ahí? Exacto, es negativo para B1, porque entonces ahí la Y para escuadra, AB, exactamente, vos la pones de esta forma. pero para ABF también Pero sería negativo. porque si no nos entreveramos. Para D1, Ok, ok. Ya. bueno, sería así. Negativo para B1. O sea, En el ángulo ángulo, recto acá, entonces la proyección te cae de este lado, en D1. Por eso te da un valor negativo en D1. profe, Alesia tenía es lo una mismo, pregunta. es lo mismo que como que ver a la punta del vector y ver hacia qué lado está apuntando, ¿no? Bueno, pero claro, pero eso depende de la derivación que estés considerando. No es hacia. Claro. Sí, sí, porque ¿cuál sería la función de la escuadra ahí? Claro, o sea, vos mirás la derivada Bueno, Y si lo, para, y ves si, la si, punta si del lo, vector. o sea, la proyección la tenés que hacer con una escuadra. Pero obviamente que esto después de hacerlo varias veces va saliendo solo. claro, sale a ojo, pero claro, yo no sabía cómo Exactamente, poner más o menos la escuadra. claro. O sea, si vos estás considerando D1, la proyección es esto que tenemos marcado acá. Si vos tenés ABF, la proyección, porque eso que dijo la compañera recién tiene cierto sentido para acá, porque vos ves la flecha, como decía, y ves que va para acá arriba, pero para ABF la flecha no va para acá, sino que, o sea, el extremo del vector apunta para allá, pero si vos lo proyectás, cae acá. Para eso es que se usa la escuadra. Pero, profe, en ese caso sería, como dijo, negativo para B1, pero no entiendo por qué sería negativo también para ABF. Si cuando bajás Porque y proyectás en ABF, AB, en la derivación ABF positivo es desde el centro del triángulo para acá. Y del centro ah, del claro. triángulo para arriba es negativo. Ah, con razón, claro. Ya entendí. Gracias. Alesia, ¿vos tenías una pregunta? Yo también. Sí. Yo no entiendo muy bien, o sea, es medio cambiando un poco de tema capaz, pero la forma del corazón y por qué la proyección como que se va como achicando a medida que... Eso como que no lo entendí mucho, a medida que va pasando el tiempo. Lo de la forma del corazón, lo que tenemos acá esquematizado son los ventrículos. Y lo que sucede es que el vector va cambiando de dirección, sentido y de módulo, porque cuando se modifica la cantidad de masa ventricular que estamos considerando, vos tiene un módulo mayor y si no, el módulo es menor. Claro, Y va cambiando porque las zonas se van modificando. La cosa se inicia en una parte del tabique, entonces tiene esta dirección, después va a los ventrículos,
y tiene esta otra dirección, ¿sí? Con gran cantidad de masa que se está despolarizando y al Reclutando. final tenemos solo un cachito de la parte posterior, en el ventrículo izquierdo, entonces por eso se dirige como que hacia atrás, hacia arriba. Bien, gracias. Ana, Profe, ¿por qué para ABF te trazás una línea en el centro del triángulo? porque las bisectrices, para los unipolares, las bisectrices de los ángulos son las rectas de derivación para las unipolares. Fue lo que vimos acá, Ah, está, bien, bien. Gracias. ¿sí? Bien. Facundo, Sí, ahora yo sigo teniendo dificultad para entender cómo proyectar en D1 y en ABF, para saber cómo, para poder ver lo que ustedes están viendo, entender lo que están entendiendo, con si es negativo o positivo. claro. Eh, O sea, me pasa que no sé cómo usar la escuadra ahí para proyectar. ¿Qué tenemos acá? Que estamos viendo, ¿sí? Si le fuéramos a proyectar a ABF, lo que yo tendría que hacer es poner la escuadra de esta forma. Bueno, más o menos se entiende. Entonces, este es el vector y esto que me queda acá es la proyección de ese vector. Entonces, en este caso, nosotros definimos de que el voltaje se va haciendo positivo para acá, desde cero, y se hace negativo para acá, desde el centro del triángulo. Entonces, esto que voy a medir acá va a ser un voltaje positivo o negativo en la proyección del vector. Positivo. Positivo. No, Facundo que era que le estaba... No, Facundo, hay positivo porque en ABF es positivo. bien. Ahora, en este otro caso, acá está mi vector y lo que está en azul acá es la proyección del vector en ABF. En ese caso, el voltaje que voy a medir va a ser positivo o negativo. Ya, ahí no sé, ahí me perdí. Pero si era de acá para abajo es positivo y de acá para arriba es negativo. Sí, Entonces, ¿qué voltaje te va a dar? es la flecha. ¿Cuál flecha está? La Esa de ahí. proyección. La Esa es negativa. proyección es este es el vector y esto que tenemos acá es la proyección de ese vector. Ah, ahí sería ¿Qué? positivo, puede ser. A ver, los compañeros, ¿cómo sería el voltaje ahí? Negativo. Negativo. Es negativo Negativo para ABF. para ABF, es negativo porque cae de acá para arriba, ¿sí? En las unipolares, desde el electrodo hacia el centro, tengo los valores positivos. De acá para el otro lado va a ser siempre negativo. Porque estás teniendo el eje vertical, ¿no? Como referencia, digamos, desde el punto Bueno, claro. del centro del corazón hacia arriba sería negativo y desde el punto del centro del corazón hacia abajo sería positivo. Con respecto a Eso ABF, está establecido por convención, ¿sí? Pero acá te va a dar un voltaje negativo. Estoy tratando de ver, buscar alguna otra cosa para mostrarles.
Vamos a hacer un par de cosas más y volvemos a los vectores, ¿está? Así terminamos no terminamos, sino que Profe, doy un par de cosas más y después hacemos más ejercicios, ¿está? Eh, Sí, una cosa que nos queda que es importante es el eje eléctrico medio. El eje eléctrico medio es el vector que da módulo y dirección del sentido promedio de todo el proceso de depolarización, que en este caso estamos considerando de los ventrículos. A ver, ustedes ya a esta altura lo saben. ¿Cuál es la dirección y sentido promedio del proceso de despolarización ventricular? Hacia el eje positivo. Hacia abajo Hacia y la, hacia la izquierda. hacia la izquierda. Muy bien, abajo a la izquierda. En el plano frontal es así, es de hacia abajo y hacia la izquierda. Exacto. Entonces, ese eje eléctrico medio va a ser igual al promedio de todos los ejes eléctricos instantáneos. Si yo agarrara cada uno de los ejes eléctricos instantáneos y los dividiera por el número de ejes eléctricos instantáneos, obtengo el eje eléctrico medio. Y aproximadamente la posición normal es entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Y como les dijo Gonzalo, hay una serie de situaciones fisiológicas y patológicas donde se puede modificar el eje eléctrico instantáneo. Entonces, ¿cómo podemos hallarlo al eje eléctrico instantáneo? Una de las formas es, si ustedes se fijan, acá tenemos los ejes eléctricos instantáneos y ¿qué pasa? ¿Cómo se llama esto? Cuando yo uno todos los extremos de los ejes eléctricos instantáneos, ¿qué se forma ahí? El vectograma o algo así. Una curva. Vectocardiograma, muy bien, Alicia. Un vectocardiograma. o sea, el eje Y el eléctrico vector, medio apuntaría como para el ápex, ¿no? sí, está bien lo que vos decís. Que sería como el punto medio entre grado 0 y 90. O sea, la En este mayor caso, cantidad de masa no, ventricular. no, no, pará. En este caso no hicimos que fuera así. Pero vos lo que Ok. tenés que ver es si está en esa posición. Mm, En este caso coincide. Y a lo que yo les quería decir es que el vector que digamos parte el bucle aproximadamente en dos partes iguales, ese vector coincide con el eje eléctrico medio. Que en este caso, como dijo el compañero, se encuentra entre 0 y 90 grados. Ahora, no siempre va a pasar eso. Esta es una forma de encontrarlo, pero la forma que ustedes lo van a hacer habitualmente cuando estén leyendo un electrocardiograma es tratar de buscar en dos derivaciones, como son, puede ser, lo más fácil es hacerlo de 1 o ABF, pero también se lo puede hacer con otras, es buscar digamos, el voltaje promedio del complejo QRS, en este caso para D1 y ABF. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros lo hacemos, obviamente, que a ojo, ¿no? No, vemos qué predomina, qué voltaje predomina en el QRS. Si un voltaje negativo o positivo. Y para eso lo que hacemos es ver el pico positivo si es mayor que, que los dos picos negativos. Si estos dos picos negativos ustedes le restan al pico positivo, el voltaje que les va a quedar, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser positivo, negativo o cero? ¿Qué les parece? Positivo. 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 Exactamente. ¿Y para BF cómo va a ser? También, ¿no? También Más positivo. También positivo. positivo. Entonces, esta es la paralela de uno que pasa por el centro del triángulo. Y esta es ABF, que ya pasa de por sí por el centro del triángulo.
Entonces lo que hacemos es, como el voltaje promedio acá me dio positivo, yo lo marco acá, que me da un valor positivo, y como en ABF el voltaje promedio me dio positivo, lo marco acá que me dio positivo. Recordar, de acá para abajo es positivo, de acá para arriba es negativo. Entonces me da positivo. Y acá me queda bien fácil porque la composición de vectorial acá me da que la resultante de estos dos, el eje eléctrico medio, va a estar en esta posición. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Sí. La magnitud de la flecha igual es a ojo, porque no Bueno, lo estamos cuantifico. haciendo, claro. En este caso, yo lo que hice es, si ustedes ven, acá es positivo, pero si comparamos con este otro, acá va a ser menos positivo que este, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, como que hay menos Sí. diferencia entre la onda de arriba con las dos de abajo que en la de la derecha. La de Entonces, ABF por es eso como yo mucha más puse acá diferencia. que en D1 el voltaje es menos positivo que el voltaje promedio que obtengo en ABF. ¿Y por qué es el promedio de la onda QRS? El tamaño. O sea, sí, ¿Cómo? pero por qué agarramos la onda QRS para graficar? O sea, Porque es el eje eléctrico medio de la actividad ventricular, lo que dijimos. ah, Porque estamos hablando de la De despolarización los ventrículos. ventricular, ¿no? claro, claro. Claro, que Exactamente, corresponde al complejo QRS. claro, exactamente. Bien. Eh, a ver, una cosa. Bueno, esto es lo que yo tenía para mostrarles, pero veo que tienen dudas sobre la proyección de los vectores, ¿verdad? Sí. Profe, yo tengo una duda con lo anterior. Decime. Tipo, había visto que si vos en el QRS ABF lo tenés negativo en vez de positivo como está ahí, tenés una desviación a la izquierda, y si pasaran de uno que es negativo, es una desviación a la derecha. No me queda claro por qué. Eso es patológico. A ver. Pin, 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 pin. Esperen un poquito. Vamos a hacer así. Así. Hacemos así. Entonces, ¿qué era lo que me decías vos? Tipo, había visto que si vos ponele a ABF en vez de tenerlo positivo en el total, lo tenés negativo, tenés una desviación a la izquierda, y si fuera en D1 es a la derecha la desviación. Tipo, no me queda claro por qué uno influye en que se te desvía a la izquierda y otro influye en que se te desvía a la derecha. Y si los dos son A negativos, ver. creo que está todo mal. Bueno, si ABF es negativo, esto iría para allá. ¿Sí? Sí. Entonces, esto te queda para ahí. Ahí estaría desviado Ok. hacia la derecha. ¿Y tu pregunta era? No, era eso. Tipo, no entendía por qué uno hacía que se te desvía a la derecha y el otro hacía que se te desvía a la izquierda. Supongo que si cambias de uno, ahí ves que se te va para la izquierda. Bueno, si cambias de uno, o sea, si Es una D1 te da un alteración del voltaje eléctrico. negativo, si D1 te da un voltaje negativo, Claro, la derecha, perdón. te queda así y esto te queda ahí. Se entendió, se entendió. Gracias. Eh, yo no les quiero hablar de medicina, pero creo que más que verlo para ahí arriba, en los desvíos a derecha creo que se ven así. Creo que se ve como estaba antes si vos tenés los dos afectados. Ah, Si bueno, si vos tengo tenés... los dos, obviamente, sí, claro, tenés razón, obvio, claro. Si tengo, ay,
Sí, eso para el otro lado es los bloqueos de rama o derecha o izquierda se te van para un lado o para el otro. Ok, Son ok. Primero entendamos lo normal, que ya está salado. Sí, Bien. mal. Esperen, Ulises, hasta acá más o menos cómo vamos. ¿Quieren hacer un ejercicio más de proyección? Sí. Sí, por Sí, favor. Porque Bueno, ya un poco se entendió, la información es compleja, pero yo creo que practicando con un par de ejercicios va saliendo. Va a ir bueno, saliendo de la a poco. idea es que Cada vez ustedes más. lo hagan en la casa, pero esperen que les voy a mostrar. Yo tenía algo, porque yo sabía que algo de esto iba a pasar, y, pero che, Lo que hicimos recién es lo mismo que hay que hacer en el ejercicio 3 del TRP de hoy, ¿no? exacto, exactamente. Yo tengo una Miren, consulta. esperen, bueno, decime la consulta. Para ver lo de positivo y negativo de ABF y de uno, ¿se veía el Ah, compuesto? ya te voy a mostrar. Espera, espera, espera. Es acá. ¿Lo ven? Sí, se ve. Bueno, esto lo hicimos cuando estábamos en pandemia. Entonces, como no podíamos, teníamos que hacer en forma virtual todo, les mandamos esto, les pusimos un video. Hay un video hecho por dos docentes del departamento que ya lo subí ahora, ayer, que muestra cómo hacer las proyecciones en las distintas derivaciones. Yo les recomendaría ver eso. Y esto era, digamos, una forma de hacer el práctico en la casa. Entonces, ustedes eh, tenían representado el triángulo con básicamente lo mismo que vimos ahora y vieron en el práctico de Eindhoven, y entonces tenían representado el eje eléctrico instantáneo. Entonces ustedes ahí lo que tenían que hacer es en las distintas derivaciones irlo proyectando. Y en ABF lo que les pusimos, ¿sí? Es para que pudieran obtener datos, es la escala esta que tienen acá en el medio. Entonces, acá ven que la escuadra está proyectando el inicio y acá me da un voltaje chiquito positivo para este caso, ¿sí? Entonces, ahí lo pueden ir haciendo y pueden ver cómo va cambiando. Si quieren, lo hacemos ahora medio un poco rápido, ¿les parece? Sí, claro. Sí. Porque lo hacemos para ABF, que es lo que más les complica, puede ser. Bueno. Miren, bueno, en este caso el dato coincidió de que justo no empezamos en un valor negativo, sino que empezamos en un valor positivo, ¿sí? Esto que yo tengo acá es la escuadra. Ay. Entonces, ABF es todo esto. Entonces, de acá para acá se hace positivo y de acá para acá arriba se hace negativo. Entonces, la proyección en ABF, que es lo que me quedaría acá, me daría un valor muy pequeño de voltaje positivo, ¿sí? Casi 0,5, casi 0,01. Cuando me voy a otro instante del ciclo cardíaco, ¿qué pasó con el voltaje en este otro caso? hizo más chico todavía. Se hizo positivo también. Sigue siendo Positivo. positivo y aumentó un poquito. Vieron que hoy estaba por acá y ahora está por acá. Ah, Aumentó un aumenta el módulo, poquito. ¿no? Exactamente. La proyección aumentó un poco. Profesor, disculpe, Acá ¿dónde está mirando usted para saber los valores de lo que le da? estamos viendo ABF y en ABF le pusimos una escala
que es como la escala que tenemos acá arriba, ¿sí? Tenemos de 0 a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 milivoltios, ¿tá? Y después sigue un poco más, y para arriba tenemos menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5, y así sucesivamente. Eso es para obtener un valor y poder graficarlo después, ¿sí? Acá una cosa interesante que pasa entre este registro y el anterior es que el vector se modificó, pero en sí el valor de voltaje se modificó, es decir, la dirección del vector pasó de estar acá a estar acá. Pero el voltaje que voy a medir en la proyección prácticamente va a ser el mismo, El mismo. o muy próximo, sí. En cambio, acá sí. Acá, cuando lo proyecto a ABF, voy a tener un valor un poquito mayor de voltaje. Acá, a pesar de que el vector aumentó su módulo, si yo lo comparo con el anterior, Es similar. inclusive creo que un poquito, inclusive va a ser un poquito similar, pero inclusive un poco menor. Es decir, el módulo del vector no siempre, a medida que aumente, la proyección me va a indicar que la proyección va a ser, me va a dar un valor de voltaje mayor, porque eso va a ser, va a depender más de de la posición. Sí, Rosina, ¿qué ibas a preguntar? Una consulta, los unipolares, ¿el positivo es para donde está el electrodo? O Exacto. sea, por ejemplo, en ABF sería para abajo, tipo como el vértice, donde está Sí, la F, y ABR y ABL también. exactamente. De acá para acá, de acá para acá. Gracias. Y así lo pueden hacer. En este caso, la proyección en ABF, ¿qué les parece? ¿Me va a dar un valor de voltaje positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, muy bien. Ana, ¿qué pregunta tenías? Mi pregunta es si la magnitud, o sea, el largo del vector, se correlaciona con la altura del QRS. Si el módulo del vector se correlaciona con... Con la altura del QRS. No, no tiene nada que ver. Bueno, y sí, porque eso te estaría indicando mayor... Un módulo mayor te estaría indicando que tenés más masa miocárdica despolarizada. Ahí va, exacto. Gracias. Profe, usted había dicho que el módulo no siempre tenía que ver ¿cómo es? Con el aumento de la diferencia potencial, ¿no? Claro, depende pero depende en qué derivación. Porque, por Claro, ejemplo, acá, para ABF, yo tengo un valor de voltaje, la proyección chico negativo. ¿Estamos de acuerdo? sí, Pero si lo sí, sí, proyecto en sí, D1, me va a dar un valor de voltaje relativamente importante, pero positivo. seguro. Por eso depende desde dónde lo estamos viendo. Ahí va. Depende entonces más de donde se ve que ¿cómo es? De la diferencia de potencial en sí, ¿no? Claro, porque para este caso, este caso es bien claro. Acá el valor, la proyección me va a dar un valor de voltaje relativamente pequeño y negativo para esta derivación. Pero para Claro, esta otra derivación me va a dar un valor positivo, claro. positivo y digamos, de gran De magnitud. mayor módulo. De mayor módulo, Exactamente. digamos. Ahí va. Vieron que es practicar, ¿no? Con una vez sola esto no les va. No anda, Ulises. Traten de hacer los ejercicios del práctico
y de la discusión grupal, ¿sí? ¿Quién hace una pregunta? ¿Alesia? ¿Tiene la mano levantada? Sí, no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero había lo que vieron cuando hacíamos la suma de las ondas de QRS, tipo las dos negativas y la positiva. A los dos Eso piquitos sería para, negativos le restás el pico positivo. ahí va. Eso sería para D1 y para ABF, tipo diferentes ¿Cómo lo podés valores. hacer? Bueno, lo podés hacer con queda más fácil hacerlo en D1 y BF porque son perpendiculares. Entonces, si vos sabés que son positivos en D1 y positivos en ABF, ya sabés que el eje va a estar entre 0 y 90. Claro. Pero también se puede hacer en D1 y D2, que es lo que van a hacer en el práctico en la tarea grupal esta tarde. Bueno, Ulises, nos reencontramos ahora el viernes que viene, ¿sí? Con la parte de hemodinamia. Bárbaro, gracias. Gracias, profe. Perfecto, muchas Gracias. gracias. Sí, Muchas nos gracias. estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias.